Cada semana tiene el derecho, el deber de buscar la palabra para traerle a usted, al pueblo de Dios. Y nosotros también tenemos el derecho de escuchar la palabra de Dios. Así que usted, tanto el pastor como nosotros, nos vamos a empapar de la palabra del Señor. Amén. Usted debe pensarse que el que viene aquí tiene que buscar la palabra para darle a usted. Y usted también tiene que poner atención a lo que el Señor le quiera decir. Amén. ¿Y hermanos? ¿Ya? ¿Estamos? Póngase de pie entonces. Señor, agradecido estamos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, tu amor, tu favor, tu perdón. Señor, gracias porque tú utilizas a este siervo, Señor. Señor, guarda su vida, guarda su alma, su corazón, su mente, Señor. Guarda su familia, mi Dios. Gracias porque has permitido que Él sea nuestro pastor, mi Dios. Y como tal hay que bendecirlo, dice tu palabra, Señor, mi Dios. Guárdalo, Señor, de todo mal, Padre, de toda tentación. Señor, que tu palabra que traiga a nosotros sea alimento a nuestra vida espiritual, Señor, porque necesitamos de ti todos los días de nuestra vida, Señor. Necesitamos de tu presencia, necesitamos de tu amor, Señor, y ayúdanos a comprender. Abre el alma, abre el oído de nuestro corazón para poder entender tu palabra, Señor, y ponerlo por práctica, Señor Dios. Agradecido estamos, Señor, porque tú eres grande, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Yo bendigo este siervo, Señor, que tú has puesto en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento, por favor, mis hermanos. Gracias. Amén. Van a perdonar, estoy un poco tomada la voz. Esta mañana queremos compartir, muchas gracias, agua al sediento. Quiero compartir con ustedes en esta mañana algo que ha estado el Señor tocando en mi corazón y hablar sobre el cristiano que tiene que andar en el Espíritu, ¿no? Siempre hemos escuchado y hemos leído andar en el Espíritu. Así que quiero, hermanos, que hablamos de las Escrituras en la epístola a los Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Vamos a dar lectura a varios versículos porque es hasta el 9. Y luego nos vamos a ir a Gálatas también, al capítulo 5, del 16 al 24, y vamos a dar lectura. Y luego vamos a estar, hermanos, escudriñando las Sagradas Escrituras para ver lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. Que siempre sea para nosotros, que nos redarguya, que nos confronte, que nos bendiga a través de su santa palabra. Romanos 8, del 1 al 9 dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para quién, para los que están en Cristo Jesús. Pero, no, aquí dice, pone una coma y dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ven? Aquí hay un requisito, ¿verdad? Hay un requisito. Lo que dice aquí, dice, ahora ninguna condenación a los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros,
que no andamos conforme a la carne, sino andamos conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué nos dice que es? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, ¿qué son los designios de la carne? Enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No es que no quieran, sino que no pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, nos dicen vosotros, iglesia, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ahora vamos a Gálatas, por favor, capítulo 5. Y también vamos a dar lectura, capítulo 5, del 16 al 24, vamos a ir leyendo. Digo pues, nos dice el apóstol Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es que contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, que ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Creo que se identifica y es muy claro lo que es estar en la carne y lo que es estar en el Espíritu, ¿no? No, en el Espíritu no es hablar en lenguas o danzar, porque muchos han confundido eso. Está en el Espíritu, es que cómo danza, cómo habla en lenguas, cómo se cae. No habla de eso. Por lo menos aquí las cartas del apóstol Pablo no me están diciendo, porque muchas veces dicen, es que esas están en el Espíritu, la manifestación del Espíritu. Esa es la manifestación del Espíritu en la vida del creyente, andar como dice las Sagradas Escrituras. Eso es andar en el Espíritu. La vida cristiana normal, escúchenos bien, mis preciosos hermanos, es vivir o andar según el Espíritu y no según la carne. La vida cristiana normal, la que tiene que ser de todos los que han nacido de nuevo, es vivir según el Espíritu y no según la carne. Vivir o andar se refiere a nuestra conducta durante las 24 horas del día, ¿no? ¿Qué dijo Jesucristo a la samaritana? ¿Qué buscaba el Padre? ¿Qué buscaba el Padre? ¿Adoradores o cantantes? ¿Qué buscaba? Adoradores. Adoradores en espíritu y en verdad. Le dijo la samaritana, nuestros padres nos han mandado que tenemos que adorar aquí en el monte. Y vosotros los judíos decís que allá en Jerusalén. ¿No? Los evangélicos piensan que adorar es venir acá a las reuniones y cantar. Eso piensan. O las religiones, cuando van, ahí presentan todo el respeto y todo. Pero Jesucristo dice, no, están equivocados. Los adoradores son aquellos que agradan al Padre las 24 horas del día. De cómo vivimos, cómo actuamos, amados hermanos. Y eso se está diciendo, y el Señor nos hará ver
en esta mañana si nosotros vivimos en la carne o andamos en el Espíritu. Dos opciones, no hay más. No hay los religiosos, no existen, no hay. Es vivir en la carne o vivir en el Espíritu. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No, ninguna condenación. Pero añade, porque este versículo también ha sido sustraído esa parte. Porque muchos se les escucha y dicen: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sí, pero no todos. No todos. ¿Dónde está la otra parte que se queda en el aire? Porque le han hecho este verso, le han hecho esto, y solamente toman esa parte. Y gloria a Dios, oh, qué precioso. Ahora estamos en Cristo, pues ninguna condenación. Y añade, dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Romanos 8:4 dice, en el mismo capítulo: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, ¿no? Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Claro, porque la iglesia, los hermanos que están y viven conforme al Espíritu, la ley no está sobre ellos. No, la ley pues no puede estar con esas personas que andan en el Espíritu, que obedecen al Señor, aunque nos equivoquemos, porque nos vamos a equivocar. Pero andamos, entonces la ley nos enseñorea en nosotros. Porque para eso apareció la ley, para decirnos que nosotros éramos pecadores, que necesitábamos de una redención. Y todos aquellos que pecan y viven como quieran están nuevamente bajo la ley. Y la ley nos salva, la ley condena, amados hermanos. Por eso hace referencia el apóstol Pablo en estos versículos. En Romanos 8:9 dice: pero ustedes, amada iglesia, no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, simplemente no es de Él. ¿Quiénes son los de Cristo? Los que andan verdaderamente en el Espíritu. Nos dice, ¿no? Es muy claro, hermanos, es muy claro. No permite las Sagradas Escrituras que nosotros andemos de una que seamos tibios. No lo permite. Y de hecho, en Apocalipsis el Señor nos dice que aborrece a los religiosos, a los que andan tibiamente. Y Gálatas 5:16, ¿qué nos dice Gálatas 5:16? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Otras versiones traducen este mismo versículo, por ejemplo en la Nueva Traducción Viviente, nos dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo les guíe en la vida. Dejen. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿Este es un mandamiento? ¿O no es un mandamiento de andar en el Espíritu? ¿Es opcional o no? ¿Qué es esto? ¿Es un mandamiento o no es un mandamiento? ¿Esto es opcional para el que quiere o no quiere? ¿O qué nos está diciendo las Escrituras? Esto es un mandamiento para todos los cristianos. Es un mandamiento para todos los cristianos. Gálatas 5:24 declara: pero lo que son de Cristo, ¿qué nos dice, hermanos? Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo, ¿qué nos dice? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No dice que deben crucificar. No dice que van a crucificar. Sino, ¿en qué está hablando? En pasado. No está hablando en presente. Han crucificado. ¿Ustedes están en Cristo o no están en Cristo? Entonces, ¿qué han hecho? Han crucificado sus pasiones, han crucificado sus deseos, porque el cristiano ya no vive según sus deseos, ya no vive según su carne, sino vive en el Espíritu, hace lo que le agrada a Dios. Su carne está crucificada. No habla de hoy, habla de que ya hemos crucificado nuestras pasiones y nuestros deseos. Y según estos pasajes, hay dos formas de vivir. Las personas viven de dos maneras. No hay una tercera opción ni una cuarta opción. Las personas todas
viven según la carne o según el Espíritu. Eso no está diciendo, ¿verdad? Vivir o andar según el Espíritu es la forma correcta de vivir, los cristianos. Vivir o andar según el Espíritu es la forma correcta de vivir. Y vivir o andar según la carne es la incorrecta para un hijo de Dios. ¿Qué gobierna nuestra vida? ¿La carne o el Espíritu? Cada uno de nosotros sabemos qué nos gobierna. ¿Qué nos gobierna? Me pregunta el apóstol Pablo, como un día escribió a los corintios, ¿cómo nos describiría a nosotros? ¿Cómo se referiría? A Corintios les dijo que eran inmaduros, que eran niños. En el capítulo 3, versículo 1, les dice la razón por qué les dice que ellos eran inmaduros, por que eran niños. Y les dice, yo no les puedo hablar como espirituales, dice el apóstol Pablo. ¿Qué significa carne en estos pasajes? No se refiere a la carne que se vende en la carnicería, ¿no? Tampoco a la carne de nuestro cuerpo físico, no se refiere. En el griego hay dos palabras diferentes. Soma, que es igual a cuerpo, y sarx, que traducido significa o quiere decir carne. Sarx se refiere a nuestra naturaleza pecaminosa, a nuestra naturaleza adámica. Cuando Dios creó al hombre, primero formó su cuerpo de polvo de la tierra, como el alfarero que era, y el que crea una vasija. Luego dice que sopló en su nariz aliento de vida, sopló espíritu, y nos dicen las Escrituras, y fue el hombre un ser viviente. El Espíritu de Dios, al soplar, insufló su espíritu en el hombre, y nos dice, le dio espíritu al hombre. Esto creó en él una vida biológica, una vida psíquica, emociones, mente, voluntad, inteligencia, conciencia, responsabilidad. Lo hizo a su imagen y semejanza. Puso en el hombre la capacidad de decidir lo que está bien y lo que está mal. ¿Quién de los que estamos aquí no sabe lo que está bien y lo que está mal? ¿Quién? ¿Quién de los que estamos aquí no sabe cuando hacemos mal o cuando hacemos bien? Lo sabemos. Nuestros jóvenes saben si acostarse con una persona sin casarse. ¿Qué saben nuestros jóvenes que es? ¿Cómo se llama eso? ¿Eso se llama fornicación o no se llama fornicación? No, los que somos casados sabemos que si tenemos una relación fuera del matrimonio, sabemos claramente que eso se llama ¿qué? Adulterio. Sabemos, porque Señor, eso es. Dios cuando hizo al hombre le dio esa capacidad de decidir. Por eso fuimos hechos a imagen y semejanza, teniendo la capacidad de decidir lo que está bien y lo que está mal. Puso al hombre en el huerto del Edén y le instruyó acerca de todo lo que debía y podía hacer. Se lo dijo, se lo especificó. El motor que movía todo en el hombre era su espíritu, hablando por el Espíritu de Dios. Habitado, y estaba habitado por el Espíritu de Dios. El hombre en el principio tenía el Espíritu de Dios y se movía por el Espíritu de Dios porque habitaba el Espíritu de Dios en él. El Espíritu es lo que mantiene vivo al hombre, es la chispa de la vida y de todas sus facultades espirituales, psíquicas, mentales, emocionales y biológicas. El hombre sin Dios, ¿qué nos dicen las Escrituras que es? El hombre sin Dios está muerto. ¿O no nos dice? Muerto espiritualmente. Cuando Dios creó los mares y dio la orden a los mares que produzcan peces, y fue los peces. Cuando Dios creó la tierra, dijo a la tierra que producieran toda clase de árboles, ¿no es cierto? Lo dijo, que producieran toda clase de árboles. ¿Y la tierra qué produjo? Toda clase de frutos, de árboles. Pero cuando Dios creó al hombre, se detuvo por un momento, se puso a pensar y dijo, no dijo ni a la tierra, no dijo ni al mar, sino que hablando con el Hijo y el Espíritu Santo, dice, hagamos al hombre según nuestra semejanza. Hagamos al hombre.
Por eso, amados hermanos, si nosotros sacamos a los peces del agua, ¿qué pasa? Se mueren. Si a los árboles les arrancamos de la tierra, ¿qué pasa? Se mueren. Y el hombre separado de Dios, ¿qué pasa? Se muere. ¿Se muere o no? ¿El mar sin peces deja de ser mar? Sigue siendo mar. ¿La tierra sin árboles deja de ser tierra? No. ¿Y Dios sin el hombre deja de ser Dios? No, pero el hombre sin Dios pierde absolutamente todo. Esa es la consecuencia del pecado. El hombre está separado de Dios, tentado por Satanás. Eva hizo lo contrario de lo que le dijo que obedecieran. Cuando puso en el huerto del Edén y le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Pero como los seres humanos somos así de cabezones, y cuando les decimos no hagan, lo hacemos. Cuando decimos a nuestros jóvenes no hagan esto porque después va a pasar esto, lo otro y lo otro, y parece que con más ganas van y lo hacen. No, y a las personas todos esto hagan y se lo hacen, porque el ser humano es especialista en no saber escuchar. Y la palabra nos dice, no, que en la multitud de consejos, ¿qué está? Está la sabiduría. Amados hermanos, está la sabiduría. Pero Eva, tentada por Satanás, hizo lo contrario. Y luego Adán. Pecaron contra de Dios. Extrañamente no cayeron muertos, ¿no? Porque debían haber caído muertos, ¿verdad? Porque pecaron, desobedecieron. Pero lastimosamente ese día que ellos pecaron, entró en el mundo el pecado por causa de ellos, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, y nos dice las Escrituras que todos hemos pecado. Nacimos en pecado. Lo dijo el salmista: en pecado me ha concebido mi Padre. En pecado, porque todos los seres humanos nacen con el pecado, y es necesario que todos nos arrepintamos, reconozcamos a Cristo Jesús como el Señor de nuestras vidas, bautizarnos y recibir el Espíritu Santo de Dios como su regalo, para que nuevamente podamos tener esa vida y esa cercanía con nuestro Padre, con nuestro Creador, con nuestro Redentor. Hay tres clases de muertos. Tres clases de muertos existen. O tres clases de muertes. La primera es la muerte espiritual. La que estamos diciendo, separación espiritual de Dios. No, hay religiones que dicen que todos somos hijos de Dios. Hay religiones que dicen, no, es que todos somos hijos de Dios. Entonces, como todos somos hijos de Dios, tenemos acceso. Y esa es la gran mentira de las religiones. La Escritura claramente nos dice que no, todos somos criaturas, todos somos creados por Dios, es diferente, pero solamente le dio a uno la potestad de ser hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que le recibieron, nos dice en el Evangelio de Juan. Y a los que le recibieron, ¿qué le dio? Le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Aquí los que hemos recibido tenemos esa potestad de ser llamados hijos de Dios. Y los que no la han recibido, les invitamos a que abran sus corazones y reciban a este Señor que un día vino y tocó a nuestros corazones y le hemos abierto para que de ahí en adelante nosotros obedezcamos a su palabra. Porque la invitación es para todos. Mientras tanto, el que no desee, el que no quiera, simplemente es una persona muerta. Por eso, este mundo no entiende quién es Dios. Por eso ellos dicen, no existe Dios, ahí no hay nada. Como decía uno, ¿ves el cielo? ¿Ves el cielo? ¿Puedes ver a Dios? Conclusión, pues, si ves el cielo y no puedes ver a Dios, pues no existe Dios. Y el niño le dice al maestro, maestro, ¿ves su cabeza? Sí, dice. ¿Puede ver su cerebro? No. Conclusión, usted no tiene cerebro. Así es, no, porque usted piensa que tiene que ser visible. Lastimosamente, todo lo que es muerte espiritual va a negar la existencia de Dios, hermanos. Va a negar la existencia de Dios.
Luego tenemos la muerte física, la que todos los que estamos aquí, seguramente en 100 años no va a quedar absolutamente nadie. Nadie de los jóvenes, no va a haber nadie. Uno seguramente hasta antes, hermanos. No va a haber nadie de los que estamos aquí. No va a quedar nadie. La muerte física, cuando el alma del hombre se separa de su cuerpo, el cuerpo vuelve al polvo, el alma va a dos lugares cuando el hombre muere. O va al cielo o va al infierno. Porque la palabra nos habla de dos lugares. Uno para vivir eternamente con nuestro Señor, los que han recibido, y otro a un lugar terrible que la Biblia le llama infierno. Según sea el caso, el hombre escoge. Dios no manda a nadie al infierno. El hombre es el que escoge dónde ir. Él es el que dice, yo quiero ir a esto, yo quiero. Él lo hace. Él lo hace, hermanos. El Señor nos pone, nos confronta, pero somos nosotros los que decidimos ir a un lugar, a otro lugar. Esa es la muerte física. Y el espíritu, porque Dios nos insufló, nos sopló aliento de vida, su Santo Espíritu, regresa al Padre, regresa a Dios, el espíritu de él. El alma es la que va a ser juzgada. Y luego tenemos la muerte eterna. Tenemos la muerte eterna. Y esta es la más terrible, porque todos vamos a morir, todos. Pero la muerte eterna es la separación eterna del hombre con Dios. Es la muerte, o la segunda muerte, separado el hombre de Dios eternamente a un lugar terrible que se llama infierno. Infierno. Lo que sucedió ese día fue la muerte espiritual de Adán y Eva. El Espíritu de Dios se alejó del Espíritu de ellos. Y ahora quedaron con un espíritu muerto, quedaron separados de Dios. Antes todo lo que hacían era inspirado por el Espíritu Santo de Dios que habitaba en el espíritu de ellos. Ahora su naturaleza humana se volvió una naturaleza pecaminosa, débil, incapaz por sí mismo de agradar a Dios. A este estado, a esa naturaleza, la Biblia le llama carne. A esta naturaleza, la Biblia le llama carne. Incapaz de por sí solo acercarse a Dios. Imposible, la carne es contraria al Espíritu. Es contraria al Espíritu. Ninguno de los que estamos aquí podemos acercarnos a Dios con nuestra naturaleza. Imposible, hermanos. Porque no vamos ni a poder orar. Nos vamos a quedar dormidos. No podemos ni siquiera leer las Escrituras. Nos da sueño. En este estado, lo que anima, impulsa y hace funcionar sus pensamientos, sus sentimientos, sus reacciones y su conducta es su carne. La gente cuando está operada o se lleva por la carne, pues hace los deseos de lo que dice su carne y no el Espíritu de Dios. Por eso tiene pensamientos carnales, sentimientos carnales, deseos carnales, actitudes carnales. Por eso cuando la gente, aunque se digan soy cristiano, pero se deja gobernar por la carne, siente envidia, celos, y hasta es capaz de matar a su hermano como lo hizo Caín. La carne es orgullosa, es egoísta, rebelde, prepotente, peleadora, rencorosa, mentirosa, engañadora. Todo lo que estaba diciendo el apóstol Pablo en Gálatas, esa es la carne. No, y cuando los hijos de Dios todavía actúan en la carne, se presentan todas estas cosas, se le revela en esa naturaleza. Es que mi carácter no es su carácter, no quiere ser gobernado por el Espíritu Santo de Dios, quiere ser gobernado por usted mismo, porque le gusta vivir así y hacer lo que no le agrada a Dios. Eso es lo que está pasando. Es que no ponga un pero, porque el Señor nos ha dado su Santo Espíritu para que nosotros podamos actuar sabiamente, vivir sabiamente como a Él le agrada que vivamos, hermanos. Si usted no puede, es porque no quiere ser gobernado por Dios. Eso es lo que nos dice lo que es vivir en la carne. El hombre carnal es materialista, consumista, lascivo, fornicario, injusto,
mentiroso, hipócrita, engañador, ladrón, corrupto. Se enoja fácilmente, pierde la paciencia, ofende, grita, insulta, trata mal a los demás, critica, habla mal de su prójimo, es rencoroso, devuelve mal por mal. Vaya características de las personas que están en la carne, ¿no? A la vez la carne tiene síntomas de muerte en su interior: depresión, angustia, temores como Adán y Eva, inseguridad, debilidad, complejos, conflictos. Pablo lo describe muy bien en Romanos 7, esta naturaleza de los seres humanos. En el versículo 12 de Romanos 7 dice: la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Y el versículo 14 y 15 de Romanos 7 dice: sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, dice el apóstol, vendido al pecado como esclavo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago, hablando de la carne, ¿no? Porque lo que no quiero hacer, eso hago. La carne nos empuja a eso. A la carne le gusta hacer todo lo contrario al espíritu. Y el 18 nos dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago, dice el apóstol. Vivir en la carne o vivir en el espíritu es una gran diferencia. Es una gran diferencia, hermanos. La experiencia de los 12 discípulos antes de Pentecostés, ¿cómo era? Los 12 que andaban con Jesús eran más carnales que cualquier cosa, hermanos. Carnales los hermanos, los 12, los discípulos. Los 12 discípulos de Jesús, a pesar de su conversión y entrega a Cristo, seguían viendo según la carne, porque aún faltaba la muerte y la resurrección de Cristo y la venida, la promesa que tenían de que iba a venir el Espíritu Santo sobre ellos. Discutían entre ellos quién de ellos sería el mayor, no como una iglesia inmadura que todos los peros, todas las discusiones, que todo ven mal, que esto y lo otro. Dice, ¿no? En Marcos 9, 33 a 35, discutían de ellos quién quería ser el mayor, en Marcos. Marcos 9. Marcos 9, 33 a 35. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, sea el postrero de todos y el servidor de todos. Claro, porque en la mente, nosotros lo hemos visto, que en la mente de los discípulos estaba que Jesús iba a ser ese rey que había sido prometido, porque en la mente de ellos estaban que les iba a liberar del yugo de esclavitud de Roma. Entonces Jesucristo era el enviado, había cumplido ciertas profecías. Entonces, claro, ellos disputaban, ¿no? Ellos disputaban qué ser, a ver quién iba a ser el ministro de esto, quién iba a ser el ministro de lo otro, cuando esté el Señor gobernando, porque en su mente carnal estaba. Incluso el Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, ¿qué le dijo a Jesús? Cuando pregunta: ¿y vosotros quiénes? Dice, ¿quién dicen que soy? ¿Y qué dijo Pedro? ¿Tú eres qué? El Hijo del Dios Altísimo. ¿Y qué le dijo Jesús? No te ha revelado carne ni sangre. Y luego, enseguida de eso, cuando Jesucristo iba a ser entregado, que dijo: es necesario que vaya a Jerusalén para que se cumpla y todo eso. Y Pedro dice: Señor, por favor, yo quiero ser ministro de gobierno. No te puedes ir así, por favor. ¿Cómo es eso? Ten cuidado, Señor. ¿Qué le dice Jesucristo?
apártate de mí, Satanás, porque te gobierna la carne, solamente tú piensas en ti y nada más. Cuando Jesús iba resueltamente a Jerusalén, los 12 se asombraron del valor de Jesús y le seguían con miedo. Jesús iba a Jerusalén y los otros con miedo, porque ya sabían lo que les había dicho que iba a suceder. Les dijo que iba a ser crucificado. Marcos 10:32. ¿No? Ahora el cristiano teme la muerte. Como hay una frase que dice, el que tiene miedo a morir, que no nazca. Y el cristiano más, ¿verdad? El cristiano más, porque para nosotros, ¿qué es el morir, amados hermanos? ¿Qué es para nosotros el morir? Para el cristiano es ganancia. Ganancia, ¿no? Ya pronto nos iremos de ese cuerpo que se enferma, que tiene dolores por aquí, por allá, que nos duele, que hay que operarse esto, que todo esto, que todo lo otro. Un día se va a acabar todo eso, porque la muerte para los hijos de Dios es ganancia. Y tenemos hermanos que ya se nos han adelantado, que están ahí, mi hermana Victoria, mi hermano Marín, hermano Pepe, que también aceptó al Señor. Están ahí, hermanos, despreocupados de absolutamente de todo, mientras nosotros aquí todavía sufriendo, discutiendo entre nosotros, peleando entre nosotros. Cuando deberíamos nosotros estar más unidos y glorificar a Dios, porque esto no es mío, ni esto no es suyo, es de Cristo. Él lo compró a precio de sangre. Es su iglesia, amados hermanos, es la iglesia de nuestro Señor. Dice que iban y tenían miedo. Dice, iban por el camino, Marcos 10:32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén. Y Jesús iba delante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Estaban con miedo. Pero sin embargo, aunque estén con miedo, vamos a tomar ventaja, ¿no? Jacob y Juan pidieron a Jesús que en su gloria se sentaran el uno a la derecha y otro a la gloria, ¿no? A la diestra. Querían ser el ministro de gobierno y el otro ministro de justicia. Y decían, bueno, para que no digan nada, a Judas le ponemos ministro de finanzas, por ejemplo. Dice Marcos 10:30, 35 al 37. Es que la mente de ellos era esa, hermano, porque una mente carnal piensa, y ellos pensaban eso, pensaban que Jesucristo iba a derrocar a los romanos. ¿Cómo se asombrarían, me pregunto ellos, cómo se asombrarían, cómo se quedarían cuando Jesús entró a Jerusalén en un pollino? ¿Cómo se quedarían? Porque ellos sabían el significado del pollino. Ellos sabían, porque un conquistador, imposible que entre en un pollino. Un conquistador tenía que entrar en un caballo. Oh, sorpresa, que ese libertador entra en un pollino como una persona humilde. ¿Cómo se quedarían deschafados, no? Deschafados. Y a la semana siguiente, ¿qué gritaba la gente, la misma gente que le recibía? ¿Qué le gritaba la misma gente? Tremendo, ¿eh? Cómo cambia. Según la conveniencia del hombre, cambiamos. Según la conveniencia que tenemos, cambiamos. Como todos los políticos, que al principio ofrecen una cosa y después cuando están en el gobierno, su conveniencia por aquí. ¿No? Ahora como estamos nosotros aquí en España sufriendo todo esto, lo que está pasando en el gobierno, con Pedro Sánchez, con sus ministros, lo que está pasando. Es tremendo, amados hermanos. Dice Marcos 10:35 al 37. Entonces Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué quieres qué queréis que os haga? Ellos dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos, que el uno a la derecha y el otro a la izquierda, ¿no? Queremos mandar contigo, gobernar contigo. Claro, y los otros 10 envidiosos, se enojaron con Jacobo y Juan porque dijeron eso, porque ellos también querían lo mismo. Porque ellos también querían lo mismo, hermanos. Dice Marcos 10:41 al 45. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacob y contra Juan.
Mas Jesús llamándoles les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos y son grandes, ejercen sobre ellas y sus grandes ejercen sobre ellos potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre, que dice Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. ¿Y saben qué, hermanos? Sus ministros, los que querían ser ministros de gobierno, de justicia, de defensa, el momento que atrapan a Jesús, todos salieron pitando. ¿Dónde están los tales ministros? ¿A dónde han ido? ¿Dónde están? Todos escondidos, huidos. Gloria a Dios que aquí no sufrimos persecución, sino ¿dónde estuviéramos? ¿Dónde estuviéramos? Reuniéndonos debajo de un puente, tal vez. Haciendo como en China, que el gobierno de China quiere tener ahora controlado absolutamente todo, incluso la Biblia, la que leen los cristianos, quieren controlar y hacerle a lo que ellos desean, cambiar todo, para que en la Biblia le adoren a él, le honren al gobernador de China, hermanos. Quieren controlarlo absolutamente todo. No, los que son gobernados por la carne, claro, hermanos. Imagínense si vinieran aquí, ahora mismo, los gobernados por la carne, gritando a salvar la vida. Ellos salieron así, estos. Marcos 14, 50, 54 dice: entonces todos los discípulos, dejando, ¿qué hicieron, hermanos? Huyeron. Pero cierto joven, aquí aparece un joven en la película, en este momento, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, dice, escondido, ¿no? Seguramente digo, este fantasma que nadie me vea. Dice que estaba con una sábana, no sé de qué manera, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. El 53, trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y luego Pedro tiene miedo de declarar que es discípulo de Cristo, miente, maldice y niega 3 veces. Igual el apóstol Pedro. Lo que es la naturaleza de la carne, ¿no? Marcos 14, 66 a 72. Marcos, estamos en Marcos. Eso es cuando decimos que gobierna la carne, hermanos. Así es el estado de la persona. Estando Pedro abajo del patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús del Nazareno. Mas él llegó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos, yo le he visto a este. Pero él llegó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir. ¿Qué comenzó? A maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acercó, se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. No, todas las personas que, aunque digan ser cristianos, y luego se avergüenzan de decir que son cristianos, hermanos, están también negando a Cristo Jesús. Porque yo no me avergüenzo del Evangelio. Yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios. Si tenemos agentes de otras religiones que no les importa absolutamente nada, que cuando están trabajando y llega su hora de rezar, les da exactamente igual, y ahí tienen sus alfombras y rezan. Y rezan. Y no tienen vergüenza. Y no pasa absolutamente. Nosotros que servimos al verdadero Dios, hermanos,
Tenemos que sepan que somos hijos de Dios. Tenemos que declarar y que las personas sepan que nosotros adoramos al Dios vivo. Siempre el verdadero Dios. Y no negar, porque dice, el que se avergüenza de mí, yo también me avergonzaré cuando esté con mi Padre. El que me niega, yo también lo negaré. Luego, miren cómo la mente carnal de estos discípulos, porque sus discípulos, a pesar de haber visto a Jesús resucitado, fueron reprendidos por el Señor por su incredulidad y dureza del corazón. Ya les vieron, estaba resucitado, lo que dijo que iba a hacer, pero igual seguían incrédulos. ¿Por qué? Porque no tenían al Espíritu Santo de Dios. Actuaban según sus impulsos, actuaban según sus deseos y vivían para ellos. Marcos 16:14 nos dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿Por qué se le presentó primero a una mujer? Porque las mujeres, como son machismosas, yo le digo y después va y lo riega a todos, que lo sepan todos que Jesús ha resucitado. Yo no le he dicho a él, dijo una mujer misma, un hermano. No, se lo presentó es. Ahora, hermanos, es tremendo cuando el Espíritu Santo nos gobierna en nuestras vidas y cambia totalmente nuestra forma de vivir, de pensar. Cómo es completamente diferente cuando nosotros somos gobernados por el Espíritu Santo de Dios. Se va la ira, la contienda, los celos, las peleas, los pleitos, se van todo eso, hermano. Se van todo eso. Por eso, cuando un hermano quiera discutir con usted, no discuta, ore por él al Señor, porque ese hermano todavía es carnal, no ha entendido, no discuta, porque si no son dos carnales discutiendo, peleando, hermanos. El cambio de los discípulos después de Pentecostés, en Hechos 2, 1 al 4 nos dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos, ¿qué dice, hermanos? Llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. En la profecía de Joel dice Dios: derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. El Espíritu fue derramado. Esto habla de abundancia cuando dice derramado. No da poco, lo da hasta que se desparrame. Dice abundancia, es decir, no solo fueron llenos, sino desbordados por el Espíritu Santo de Dios. Nosotros tenemos también ese desborde, amados hermanos. Ese río del Espíritu primero fluyó de Dios hacia los 120 y luego desde los 120 fluyó en 3 direcciones o brazos. Hacia Dios en alabanza, hablaban en nuevas lenguas las maravillas de Dios, nos dice Hechos 2:11. Hacía el mundo en predicación, lo vemos en Hechos. Fluyó hacia Dios en lenguas. Este nuevo Espíritu Santo cuando vino, luego hacia el mundo vino en predicación, nos dice Hechos del 2:14 al 40, cuando reprende el apóstol Pedro, aquel que había negado, aquel que había maldecido, cuando estaba ahí, cuando negó a Jesucristo, aquel que no se comprendía como una persona del vulgo que no sabía ni hablar ni expresarse. De pronto el Espíritu Santo viene sobre él y comienza a hablar con denuedo.
No, por eso cuando dice el Espíritu Santo, cuando dice, si a vosotros cuando lleven delante de los tribunales, acusales, dice, no se preocupen lo que tengan que decir, no se preocupen, yo hablaré por ustedes. Porque ese es el Espíritu Santo que actúa en la vida de los cristianos. Ese es el Espíritu Santo que está en nosotros, el que estuvo cuando vino sobre los 120 que estaban esperando la promesa. Y hacia la iglesia, es decir, hacia los hermanos actuó en Hechos 2, 41 al 45. Porque cuando dice que Pedro predicó, 3,000 personas se convirtieron. Y dice que cómo estaban, noche y día pasaban en el templo peleando y discutiendo. No dice eso. Noche y día pasaban en el templo unánimes, en el partimiento del pan, en la comida con los demás, ¿no? Y con milagros y prodigios. Y el pueblo era temeroso viendo eso, la presencia de Dios en la vida de la iglesia. Hoy la iglesia nos llaman hipócritas, porque la vida de Cristo no está en nosotros muchas veces. Porque luego salimos de aquí y vivimos como nos da la gana. Y la vida de Cristo no está en nosotros, no es visible. Cuando dice que ellos veían y glorificaban a Dios, porque la presencia de Dios estaba en ellos, estaba en la iglesia, estaba en los hermanos. Y eso es lo que la iglesia que viene a buscar Cristo Jesús, esa misma iglesia viene a buscar nuestro amado y precioso Jesús, hermanos. Y vino el Espíritu Santo de Dios sobre ellos. Vemos la transformación que produce el Espíritu en los 12. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, ya nadie estaba discutiendo quién quiere ser el mayor. O le recriminaban a Pedro. ¿Por qué, Pedro, estás hablando tú? ¿Por qué si no te corresponde a ti? No, porque ya entendieron, amados hermanos, lo que es ser llenos del Espíritu de Dios. Pedro hablaba y los demás escuchaban. Nadie discutía. En vez de pelear entre sí, todos apoyaban a Pedro. En el capítulo 3 predica nuevamente Pedro. Juan ya no tiene una actitud carnal diciéndole, ahora me toca a mí. Había sido transformado, ya no tiene miedo, ya no se salen corriendo, ya no salen huyendo. Tienen valor, porque cada uno de los apóstoles dio su vida por Cristo Jesús. Todos murieron con una muerte atroz, amados hermanos. Con una muerte terrible, a espada, con lanzas y con otras cosas más. Muertes terribles. Pedro murió crucificado, dado la vuelta. Porque tenían al Espíritu Santo de Dios. Ya no estaban diciendo quién es el mayor, quién es el más grande, discutiendo por esto, discutiendo por lo otro, sino ahora ellos querían llevar el Evangelio a todas partes del mundo y que la gente conozca lo que Cristo había hecho en sus vidas. Eso es lo que tenemos que hacer como iglesia nosotros también, preciosos hermanos. Que la iglesia, que los de afuera vean lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Salgamos y prediquemos el Evangelio de Dios en lugar de estar entre nosotros discutiendo y peleando y poniéndonos en disensión. Que la gente vea y crea que hay un pueblo que alaba y glorifica a Dios. Amén. Amén. Pablo hablando con los judíos reunidos. Este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y nos dice lo que es. Miren la parte cuando habla a la iglesia. La narración de Lucas es magistral en Hechos 2, 41 al 47. Así los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día lo que decíamos, como 3,000 personas. Y perseveraban. ¿En qué perseveraban, hermanos? ¿En qué perseveraban? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿En qué perseveraban, preciosos hermanos? ¿En qué perseveraban? En la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles.
no en la doctrina del pastor ni de los líderes, sino en la doctrina de los apóstoles. Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. Todos los que habían creído estaban juntos. Y tenían en común, que dice, hermanos, todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos. ¿Cómo comían? Con alegría y sencillez de corazón. Daban gracias por lo que habían preparado los hermanos y no salían corriendo porque no les gusta lo que han preparado. Comían con alegría de corazón, porque los hermanos lo hacen con amor también, que cocinan, hermanos. Lo hacen. No se van corriendo, que eso no me gusta lo que han preparado. A mí no, somos exquisitos en la garganta, en la comida, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.